sí ellos toman mucho más liberalismo de la Revolución Francesa, y piensan, a ver, en Cádiz lo que quieren hacer es reformar a la monarquía sin destruirla. No quieren llegar al extremo de la Revolución Francesa, pero sí quieren poner una monarquía constitucional. Pero hacen algo como curioso con el caso de los virreinatos, que igual convocan, ¿no? Pero dicen algo así como ahora que a partir de decretar la Constitución de Cádiz, los, todos que eran parte de la monarquía tenían derechos, igualdad y demás, y esto molesta mucho a los criollos comunistas. ¿Por qué razón? Porque se supondría que antes de las Cortes de Cádiz, la Constitución, ellos no serían libres, ¿no? Y Mier, que es muy orgulloso, los criollos siempre son muy orgullosos, los condones, no tienen un problema de corresponder cuando los ningunean, ¿no? Los que dicen, a ver, y esto es lo que está alegando Mier, dice, a ver, esto de los llamados a las cortes de Cádiz, ¿no? Dice, tiene varios problemas, dice, no es tanto el ir, eso les importa, ¿no? Sino que les preocupa primero la parte proporcional de personas, de diputados a los que se les convocan, porque dicen, en realidad tendrán que haber sido mucho más representantes de Nueva España que los que virtualmente aceptaron, ¿no? Pero bueno, entonces eso pone muy de malas a mí. En cuanto el texto lo muestra claramente, él dice, libertad ya la teníamos, ¿no? Y dice algo muy fuerte, dice, todavía hasta dice, mejor estábamos con los Austrias, ¿no? Por así decir, con la monarquía en la época de Carlos V, que que con ese grupo, ¿no? Que está ya para su época, que efectivamente supone, fíjense, es que sí es muy fuerte, suponer que la libertad la tienen los virreinatos hasta que llegan las Cortes de Cádiz, pues es más bien de que les parezca molesto, ¿no? Entonces, bueno, Mier escribe en todo ese contexto. ¿Qué es lo que hace Mier? Precisamente, es decir, había antes de todo esto, o sea, habla de la existencia de ese pacto, ¿no? Que se había hecho entre monarquía y criollos. Eh, y más aún, fíjense, ese pacto es la Constitución, como es de la Carta Magna de Nueva España, ¿no? Y romperlo implica como la separación automática, ¿no? Ellos lo piensan así, ¿no? La ruptura del pacto por parte de España obliga a que nosotros nos independicemos, ¿no? Eso es lo que hay de base en Mir, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿no? ¿Todo claro? Que esa era justamente la posición del Real Acuerdo, ¿no? De decir que como la América Española tiene una condición distinta a los reinos peninsulares, no podían ejercer la alternativa juntera, que sí habían hecho todos, por ejemplo, en Zaragoza, en Cataluña, en todas partes, ante la falta o ausencia de la familia real. Supongo que eso impulsa todavía más la posición de Teresa de Mier o la radicaliza más si se quiere, ¿no? De denunciar nuevamente las condiciones que favorecen a la América española frente a los otros, ¿no? Ujú. Pero fíjense, vamos a andarle un poquito más. Por ahí avienta cosas. También dice, mejor estábamos con los Austrias, ¿no? Lo va poniendo. Entonces, que se dan cuenta, a ver, ilustración no vemos. Evidentemente no hay discurso jacobino, ¿no? Pero lo que sí hay en Mier es ahora sí que una interpretación del derecho de Indias, ¿no? Del derecho hispánico, precisamente para justificar la independencia, ¿no? Que es un Mier que está en Inglaterra en ese momento y piensa como opción de gobierno, él le da mucho lugar todavía a la monarquía constitucional, es la que todos querían seguir en ese momento, ¿no? Ellos lo ven muy natural una monarquía constitucional todavía no da ese salto, él se vuelve, es donde dicen ese salto, cuando se vuelve ya un defensor de la república hasta que se va a Estados Unidos, entonces es otro momento de su vida, porque tenemos ahí es ¿no?
Fíjense, ¿qué vamos encontrando? A mí me parece, así a primera vista, porque falle, que en realidad el vínculo teórico lo tiene más bien con el movimiento juntista, el 808. No sé si estarían de acuerdo con eso. Yo sí, yo sí. Sí. Bueno, al menos ¿No en más, en Andrés? este momento, ¿no? En este momento. Y los demás, como sí es más fácil, sí se logra demostrar ese vínculo. Yo creo, me parece que sí, porque las justificaciones que da eh, presentan, no sé, teóricamente, que pueden apelar a esa opción en las condiciones en las que se encuentra actualmente el Imperio Español, ¿no? Ante la ausencia de Fernando VII. ¿No? Que es un argumento, o sea, el de internet es muy válido, o sea, la verdad es que tiene mucha lógica, ¿no? Como si nos quedamos sin presidente, ¿no? En teoría, o sea, la fuente, porque lo que supone es muy importante, la fuente originaria de siempre el pueblo, no es el monarca, ¿no? Es una teoría muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi error, o sea, para en cuenta, él está en medio de toda esta conspiración, toda esta red internacional que obviamente desde plenos movimientos independentistas está moviendo a favor de ellas, ¿no? Es lo que hace tan importante a Mier, ¿no? Ese libro en específico, ¿no? Pero esa interpretación, fíjense, muy curiosa del pacto entre los padres, o sea, los padres de los que ellos tenían, los españoles y los indígenas, pero se mueve de manera muy curiosa, porque en realidad en la retórica se carga más hacia lo indígena, ¿no? Y es donde efectivamente, ¿no? Se quiere, vamos, entonces se nota como que quiere más se me fue la onda por un momento, ¿no? Ay, regrésenme, perdón, se me fue. De cómo en el discurso se llevaba más a lo indígena. Ah, exacto, o sea, lo que hace es una apropiación de lo indígena para justificar a los criollos, ¿no? Pero fíjense, hay una parte que es interesante, fíjense. A ver, ¿les parece ficticio o tiene cierto nivel de realidad eso? Creo que está muy conectada con el mestizaje y la importancia que tiene al final para conformarse como nación mexicana, ¿no? Y incluso el próximo siglo, después de Teresa de Mier. Porque justo, si no me equivoco, dice que aunque los padres son españoles, las madres que fueron necesarias, ¿no? Para crear a toda esta raza que ahora se encuentran habitando la América española, eran indígenas, ¿sí? Y es ese rasgo, no sé, natural que identifica y es el que más pondera, al menos retóricamente, ¿no? Pero fíjense, hay un dato, a ver que es curioso y a ver si ven por qué es relevante. A ver, se sometió, a ver, la conquista sí sobre México Tenochtitlan, ¿no? Sobre algunos lugares, pero no todos fueron, a ver, recuerden que una buena parte fueron aliados de España, bueno, de los españoles, si se acuerdan, ¿no? Sí, Eh, ¿Esos son pactos o no son pactos? ¿Perdón, doctor, qué dijo? Me Que alejé un sí, momento. no a todos los pueblos indígenas se les trató igual, porque resulta que algunos fueron aliados, ¿no? Sí, claro, claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, Tlaxcala, ¿era tratado como colonia o era tratado como un aliado militar y cultural? Fue un aliado, ¿no? De hecho, se respetó su estatuto durante muchos siglos. Los formal hasta la independencia, a ellos, ¿no? Ujú. Eh, y otras regiones que se aliaron, ¿no? Entonces, es ese pacto. Fíjense, parecería que no tenía base, que era nomás una ficción por parte de Mier, pero hay elementos del siglo XVI que efectivamente muestran la creación de una serie de estructuras jurídicas, ¿no? Y de acuerdos que permitieron la conformación de Nueva España, que efectivamente implican a pueblos indígenas y a conquistadores, ¿no? Pero sí, sí, pondera eso, o le parece, enfatiza eso al final en la explicación o las causas de la postura de Teresa de Mier. Todavía faltaría
¿por qué sigue justificando a los mexicanos, ¿no? A los mexicas como tal en ese mito? Al final me parece que aunque es cierto ese pacto por medio de la alianza militar que se desarrolla, incluso va más allá y busca hacer injusta o ilegítima el propio enfrentamiento contra los mexicanos, ¿no? Claro, Porque, pero porque la ahí sí muerte. ya es un recurso retórico Sí, sí, sí. para efectuar, de aldear, de, ¿cómo se llama? De exhortación, ¿no? De efectivamente, eh, piensen que hay algo importante, porque él mismo hace una diferencia. Él dice, él a lo que le está a quien le está tirando durísimo es al gobierno, a la monarquía, desde las reformas borbónicas, ¿no? Hay una parte donde especifica donde él dice, mejor estábamos con los Austrias, ¿no? Que con los Borbones. Y porque aparte dice, esas leyes, que es el Código de Indias, las leyes de Indias, dice, esas favorecían a los americanos, ¿no? Para los empleos. Acuérdense, de nuevo entra el tema de empleos, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjense, algo que, ¿se acuerdan que les hablé por allí de uno importantísimo, ¿no? De Abadi Keipo. Bueno, Abadi Keipo, antes de empezar a la insurgencia, publica unos análisis bien interesantes en que él todavía le está avisando a la monarquía, siendo obispo de Michoacán. Está diciéndole, ya hay una confrontación que tarde o temprano va a explotar entre criollos, entre los criollos americanos y los españoles, ¿no? Ya hay un pleito durísimo, ¿no? El caldo ya está caldeado todo, digamos, ¿no? Dije, dice, la forma de arreglar esto es hacer todavía algunas reformas importantes, ¿no? Como que disminución de ciertos tributos, ¿no? Incluso por ahí apunta, ¿no? El otorgar ciertos lugares a los criollos en ciertos puestos, ¿no? El famoso tema de los puestos, ¿no? Y probablemente le hubiera librado a España, pero no lo hace. España no cambia nada de la política y el resultado es peor. ¿A qué vamos con? ¿No? Andrés. Yo, yo guardé esta cita que me gustó mucho de Carta Sudamericana, creo que no recuerdo cuál de las dos, que dice algo con esta retórica tan irreverente que tiene Teresa de Mier, que por eso creo que encanta tanto, ¿no? Y dice, ¿qué puede ya esperar las Américas de la nación española? Que agonizando, ahogándose, ahorcada, sin ejército, sin jefes, sin plazas, sin marinas, sin recursos y casi enteramente subyugada, todavía se niega a todo, desprecia, insulta, amenaza, intriga y bravía cuando solo debería pedir perdón de sus crímenes en América, ¿no? Es que es esta apología a la condición americana tan ignorada y despreciada por los españoles a pesar de su condición y su estado. Ya es la propia supresión del avance de los criollos en industrias que no estaban controladas por peninsulares. Los monopolios que Es no el avance. dejaron que crecieran ciertas industrias, ¿no? Sí, sí. El Y monopolio también en general económico y las demás. reformas borbónicas tienen este afán centralizador pues, por método, por medios administrativos que lleva a eliminar por completo o a intentar suprimir por completo la posición de los criollos dentro de ese lugar, a pesar de la importancia que tiene estructuralmente, como se nota al final en los procesos de independencia, ¿no? Entonces ahí se va viendo ya, a ver, eh, le dije, a ver, lo que hay es varias lecturas sobre por qué y cómo hacer la independencia. Entonces, a ver, la primera, que era la elección 8, se dan cuenta, como que va a regresar aquí de alguna manera, ¿no? Pero con algo que no había, con un plus. En ninguno de los casos de los que vimos de Creos Ilustrados hay un discurso hispanófobo. Y en cambio en Mier hay claramente, van a ser una crítica a la conquista, decir, pero ¿qué tiene que ver? Es un recurso obviamente legitimatorio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque efectivamente, y es donde recupera la figura de Bartolomé de las Casas, como el padre de la americanidad. ¿Por qué? Porque fíjense, hace algo muy curioso. Se montan en la conquista eh, y en los pueblos indígenas, como asimilándolos, para ponerse como si ellos al mismo tiempo estuvieran respondiendo contra un tipo de dominación semejante.
Cuando el caso de los criollos es muy curioso porque ellos pues, han recibido una educación y una vida completamente hispánica, ¿no? Pero es algo que está ahí culturalmente en Nueva España. No les di mucho de eso porque no da tiempo, ¿no? Pero el caso de la crisis espiritual es clave porque ahí sí se ve claramente de cómo se va a recuperar todo esto, pero todo esto del mundo prehispánico para los procesos de conversión, ¿no? Pero a la vez fue haciendo de esa cultura como un objeto culto, ¿no? Al cual los criollos adoptan fácilmente como parte de su identidad criolla, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es este mier, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacia allá va el tema de los pactos. Fíjense, ¿dudas hasta ahí? ¿Van bien? Ese es justo el aspecto religioso, ¿no? De utilizar la imagen al final de guadalupanismo frente a la otra Virgen, favorecida especialmente por los peninsulares, ¿no? Es todo, al final, de gran importancia simbólica durante estos procesos. Creo que es un buen punto que no sé, sincretiza, no, sintetiza todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, aunque no se pueda hablar más de ello. ¿Qué hago? Porque en realidad pero es como una apropiación de lo indígena peculiar, porque no significa volver a nada prehispánico, ¿no? O sea, los criollos al final siguen siendo católicos, ¿no? Culturalmente siguen siendo muy hispánicos, claro, con las diferencias de ser americanos, eh, pero fíjense, es algo muy curioso. Alguna vez explicaba en un día que hubo un congreso, decía todo ese trabajo de los misioneros del siglo XVI dio un resultado muy raro que fue este indigenismo histórico. ¿Por qué? Porque los frailes querían entender a la cultura indígena para convertirla en cristiana, católica. Eso es lo que ellos querían. Pero dejan un cuerpo de estudio tan sólido que indirectamente acaban creando el culto hacia la cultura prehispánica, ¿no? Y esto sí que acaba defendiendo la sensibilidad criolla, ¿no? Y se dan cuenta, es una de las herencias como muy ideológicas, muy marcadas se me fue de la, ay, perdón, se me fue. O sea, que lo apropian y bueno, desde la evangelización y los criollos tarde o temprano se acaban apropiando de ese discurso, pero para fines políticos, ¿no? Y lo que indirectamente lo permite es el proceso de conquista espiritual, porque cuando se empezaron a hacer estos estudios para entender la cultura indígena y convertirla, al final dejaron un montón de estudios y testimonios que conformaron en mucho la percepción de los criollos, ¿no? En donde explota en personajes como Mier, ¿no? ¿A dónde va a llevar todavía Andrés? Doctor, pero no creo que eso es muy indulgente con la labor criolla, porque al final su uso más allá de la cultura colonial, es retrotrayéndose hasta comunidades prehispánicas, es más utilitario. No sé, por ejemplo, en el mito, volviendo al mito de Teresa de Mier, por el que es enviado a 10 años en prisión, ¿no? Bueno, es que lo hacen, Al final, lo hacen, a ver, lo hacen por varias razones. A ver, es que ahí es lo que sucede más adelante, lo ayuda mucho a entenderlo. A ver, lo hacen, a ver, cuando ya se logra la independencia y tenían la opción de recuperar algo de ese pasado hispánico, no lo hicieron. Ellos son hombres educados de acuerdo a su época. Lo que pasa es que ese plus cultural les sirve mucho también en la práctica. Porque, o sea, es cierto que culturalmente sí tienen gusto por el mundo precolombino, ¿no? Pero lo están usando más de manera política, ¿no? sí, Como justo para eso, poner a porque España así. Ese es creo que el mito que desarrolla y crea para explicar en ese momento es ese ejercicio total de esa intención, porque al final es más una ideología mestizante, eh, que es lo que lleva a la posición favorecida de los criollos en ese momento y recuperada durante los proyectos ideológicos del siglo XX, ¿no? Ujú. De- en fin, pero no habría que vincularlo más a eso, más al mestizaje que a una madre indígena que pone en la base de todo.
¿Cómo? Que sí, a ver, esa no, ahí ya me perdí un poco. O sea, que más allá del aspecto indígena, está más el aspecto mestizo dentro de esta ideología formada por Pues el más creo periodismo. yo que mestizo, ¿no? Porque todavía no tienen, no hablan todavía de eso. Ellos en ese momento hablan más de criollismo, ¿no? Más que o de ser americanos más que propiamente de mestizaje, Incluso ¿no? lo diría usted en Teresa de Mier, que señala así abiertamente ese aspecto indígena y español, o solamente por ejemplo, los criollos ilustrados de los que vimos antes. Mira, es que también hay variantes. Por ejemplo, Talamantes es muy, como si es como mucho más elitista, ¿no? Si es así el pueblo son los criollos, ¿no? La representación del pueblo son los criollos, no son cualquiera, son los criollos directamente, ¿no? Por ejemplo, Primo Verdad había sido mucho más, había en el discurso mucho más espacio a las castas, ¿no? Y entonces, ahí sí él mismo dice, ¿no? Si la representación fuera proporcional, mucho más tendrían que tener, por ejemplo, el grupo indígena, ¿no? Que los criollos, ¿no? Pues en ellos también hay variaciones, ¿no? Pero en realidad no, ninguno, a ver, ninguno va a apelar a la vuelta del mundo indígena. Lo que pasa es que, a ver, piensen, ya para ellos es un patrimonio cultural que aparte de todo, el libro de Mier no lo vean como un texto de historia, veanlo como un texto de debate, es una exhortación a la independencia, ¿no? Entonces, pues obvio que va más bien a ver, va a utilizar todo lo que le sirva para cargar contra España y el caso de la conquista es claro que le sirve, ¿no? Entonces se refiere en parte a eso, ¿no? Doctor, hay otra pregunta aparte, ya relacionada con esta, pero bueno, también con la clase pasada. Eh, ¿Es esta alternativa juntista, o la juntera, como se quiera decir, que parece apoyada también por Teresa de Mier, eh, un autonomismo o en cambio una forma independentista? Porque es algo que me parecía un poco conflictivo al leer el texto de la doctora López, que ¿Sí? bueno, si tuviera clase con ella se le podría decir directamente a la autora, ¿no? Pero, pero bueno, quizá usted también está muy informado sobre el asunto, y es que ella menciona muchas veces que hay omisiones de los textos que utilizan los criollos ilustrados, por ejemplo, en esta alternativa juntera, que en lugar de hablar de una visión autonómica de la Ajá. región novohispana, es más bien un independentismo encubierto por los peligros que eso puede suponer. Pero no lo sé, es como muy trabado. Claro, están esos elementos ahí en el texto original, pero ignorarlos no tampoco parece accidental o simplemente por censura, porque, porque hay también detalles de lo que dicen que más que por independencia apelan a la autonomía, y es lo que veo muchas veces, la mayoría de textos de historiadores que leo sobre este periodo, más por una autonomía que por un periodo, por una intención independentista. ¿Cuál sería la forma más precisa a partir de estos autores? No sé, a mí me parece que todavía una autonomía en, debido a que no hay una expresión directa, ¿no? Ya, por la independencia, como posteriormente sí lo habrá. Mira, yo creo que le tiran más a la autonomía al principio, ¿eh? O sea, al menos en el 808. Porque que sepamos, tampoco es que hayan desarrollado como tal un plan de gobierno o algo así. Eh, Piensan incluso, por ejemplo, sus discursos que van a defender la corona para Fernando VII y así, ¿no? O sea, lo cual parecía poco verosímil, pero yo creo que al principio va más por ella. Lo que pasa, por eso les decía que son muchos años, son distintos momentos de eso, de todas esas variantes que denominamos vagamente independencia. Entonces, cuando yo más que decir en cuáles, muy general, preguntaría primero en cuáles, en cuál movimiento, porque el 808 es esto, el juntismo todavía es más autonomista, no está planteando ruptura como tal, ¿no? Sí, justo, esa es la Hidalgo, pregunta. Hidalgo la oculta, espérame, Hidalgo la oculta, Morelos la hace visible, Mier la hace supervisible, ¿no? O sea, ahí sí claramente es la independencia, ¿no? Mm. Pero, ¿cómo se tendría que interpretar entonces?
su retractación o el supuesto intento de señalar que no se refería a una defensa de la independencia, sino contra la independencia. ¿Solamente es una forma de evitar la muerte o es una convicción que realmente él tiene? Porque claro, ¿Quién? yo Entonces, entiendo que este es un Mier, proceso, Mier, que es como un proyecto autonomista, ¿no? Pero la ujú, autora López lo interpreta como totalmente independentista o ujú. una forma de independentismo. No, Entonces, No, Mier sí es claramente defensor de la independencia, ahí no hay duda, ¿no? O sea, lo que vemos es que, o sea, yo les decía, será el leitmotiv de su vida. Él básicamente lo que hizo fue, lo buscó, un tiempo fue como en esta época, ¿no? Lo defendió desde proyecto al estilo de una monarquía constitucional, ¿no? Después se cambia ujú, al republicanismo, o sea, eso fue la constante en su vida, ¿eh? sí, sí, eso sí. Sí, 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 interesa de mí, parece que sí. Ujú. sí, yo lo que decía es que, a ver, que hay que ver que en realidad, pero que ese es un segundo tipo de discurso, ¿eh? No es o un tercero, pero al mismo tiempo muy conectado con el primero, ¿no? En algunos comicios, ¿no? Pero lo que sucede es que no la logra ninguno de ellos directamente, lo que se logra es el plan de Iguala. Y el plan de Iguala, curiosamente, se plantea, no sé si han leído los textos del plan de Iguala o los tratados de Córdoba en algún momento, pero a ver, fíjense, piensen que ya para esa época había pasado que había sido ya se había hecho y ya hasta ha sido derrotada, ya hasta había sido y había sido derrotada la expedición de Javier Mina, ¿no? Esa era una, ya acabó, ¿no? Ya la insurgencia estaba prácticamente destrozada, nada más quedaba por ahí la guerrilla de Guerrero, lo que y otra cosa es que es importante, tienen que entenderlo con los acontecimientos españoles. Fernando VII ya había sido liberado y puso otra vez el absolutismo en España, ¿no? Es decir, no quiso reconocer la constitución de la de Cádiz. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que después, parte de ya del conflicto que hay en España, hace que las cortes, en su pleito con Fernando VII, regresan, por un momento de victoria, vuelven y tienen la idea de ahora sí de extender la constitución de Cádiz a toda la monarquía, ¿no? Y es donde no le gustan los criollos, curiosamente, ¿no? Ellos dicen que no les interesa eso. Entonces, se encuentra muy, digamos, como mucha, es como ya el momento correcto en que se da digamos, como el giro para que muchos, incluso aunque habían estado peleados, logran acordar lo necesario para esa independencia, porque no quieren reformas liberales. Eso también es un tema importante. Quieren más bien mantenimiento de ciertas estructuras sociales, ¿no? Pero ya con libertad. Entonces, eso es lo que refleja el plan de Iguala, ¿no? El plan de Iguala lo que tiene son, a mí se me hace muy importante y muy hábil porque como que le da un poco a todo lo que quiere, ¿no? Es un buen ejemplo de negociación política. Entonces, mantiene el tema de la Iglesia Católica, que es un tema de la Iglesia, plenamente, ¿no? Eh, Mantiene la idea de independencia, que era la que la gran parte de los habitantes querían, y mantiene un tema muy importante, de igualdad, eh, que va precisamente hacia el tema de empleos, ¿no? Una de las cosas que se dice directamente en él, que los empleos se otorguen por talento, ¿no? Quitando la distinción de castas, que había sido tan molesta para los criollos en décadas anteriores. Entonces, el plan igual es que negocia con todos bien, en ese sentido es muy brillante, pero viene atrás, fíjense, hay todavía una propuesta que hacen en Cádiz los diputados americanos, tontamente le rechaza España, pero le dicen a la monarquía, en plenas cortes, a las cortes, le dicen, mira, la sugerencia que tenemos es dividir, ¿no?, a la monarquía, es decir, ya que queden tres secciones, tres grandes bloques. Uno, lo que era México, el gobierno de España. Dos, la parte sur, la que va de Perú hacia abajo. Y la tres, la propia España, ¿no? Todavía ofrecen seguir pagando tributos, que cada uno, que sea autónomo y se gobierne a sí misma Nueva España, pero no se disocie completamente de la monarquía. O sea, todo eso ofrece. Y en España no quieren, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahí sí se nota el cambio en el cual todos, incluso aunque habían estado peleados entre sí, se logran aliar.
Por eso funciona muy hábilmente, muy fácilmente el plan de igualdad en ese momento. Porque efectivamente ya había un ambiente general de, ya eran prácticamente 3 años de guerra, ¿no? De un ambiente muy general ¿cómo ponerlo? No de la concordia, ¿no? Pero sí de alianza, ¿no? Entonces, eso explica para mí que sí ganase el plan de igualdad, porque al final a todos les fue ese, ¿no? Ya a todos les exige lo mismo que es apoyar esa propuesta de independencia, ¿no? Pero fíjense, esa propuesta es muy poco conocida, si quieren se la tomamos, están los documentos a la mano. ¿A qué vamos con? Fíjense que al final sucede una cosa muy rara en México, ¿no? Quienes inician la independencia no la acaban, ¿no? Y la acaban ganando los que la combatían, ¿no? Eso sería muy general, pero hay otro tema que sí quiero que entendamos, y es que los, en realidad lo que hay, me parece muy natural, había como distintas visiones sobre por qué como independizar a Nueva España, ¿no? Eso se ve claramente. ¿Por qué? De los que les di, los tres tienen más o menos tienen el mismo objetivo, ¿no? Nada más cambia las historias que cada uno tuvo, ¿no? O más bien cómo leyeron todo, pero es muy importante que al final hay como varios discursos en el momento. Lo interesante es que logren coincidir en un año preciso, ¿no? Ya, pero también eso explica los problemas que van a venir posteriormente. Entonces, bueno, esto es lo que quería que vieran de mí, ¿no? Ya, pero para que vean en dónde está, está en medio de todo esto, ¿no? Y explicarles un poquito lo del final, ¿no? Y que vean, yo sí creo que hay que recategorizar ese acontecimiento, porque así dicho, independencia secas no explica nada. Creo que hay que entender un montón de matices en la marcha, ¿no? Pero bueno, esa era mi explicación. ¿Dudas? ¿No? Andrés. Sí, sí, para fastidiar un poco más, es que pregunto demasiado, pero es que es un tema muy interesante. Eh, Aunque acá hablamos de Teresa de Mier y todo la importancia que tiene, al menos, tanto como Ajá, ideólogo, pero comparte el proceso de independentistas ajá. hacia este momento final, ¿no? En el que el plan de Iguala se da y toda esa situación. Me parece también que quizás debería ser igual importante estudiar los textos insurreccionistas, ¿no? Porque aunque aquí hemos hablado de la posición criolla, que al final es la que triunfa por su, no sé, por su efectividad militar o su representatividad, ¿no? Administrativa. Em, pero es como usted dice, al final el plan de Iguala es un momento de negociaciones, ¿no? Y es ese punto que solo que me parece que se falta de complementar, al menos en la explicación que hemos dado hasta el momento, con los textos desarrollados durante el proceso, durante las guerras, no los conflictos directamente dados en esa década. Que yo recuerdo que existía una antología, pero no sé si usted la conoce, la leí, me recuerdo en este volumen de La población hispana, que me, ¿Cuál como antología Energética de qué de Organizaciones de eso? México. ¿Mm? ¿Pero de qué? O sea, antología de qué exactamente? De los textos de insurrección, del movimiento insurreccionista durante este periodo. Me acuerdo que existía un libro dedicado a eso, que ¿De cuál? servía... ¿Del insurgente o del realista? No, 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 los insurgentes, los insurgentes. Pues es muy fácil, miren, hay un libro que explica muy bien todo eso, de la historia lo hace muy bien, con muchos datos muy buenos, el libro de Ernesto de la Torre Villate, un libro así del Fondo de Cultura. Se llama ¿Cómo así se llama? precisamente La Guerra de Independencia y tiene un anexo documental muy bueno, ¿no? Ya si quieren entrarle muy serio, hay un texto, un conjunto son 5 tomos de puros documentos que se llama precisamente documentos, no me acuerdo. Documentos importantes de para la independencia, ¿no? Sí, sí, sí. No, es el de Hernández, ahorita les digo porque lo digo por el autor. Hay otro, es cierto, hay muchos. Hernández y Dávalos, pero es muy Pero, importante. ¿de quién dijo que era el primero? Es que hay muchos libros que se llaman así, si no me equivoco. Al menos yo he visto. Hernández y Dávalos, pero son cinco tomos, ¿eh? Se llama Ah, no, Colección de el otro. Documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México, de 1808 a 1830, pero son 5 tomos así de gordos, ¿eh? Son Es el que se temáticas. hizo en el centenario, ¿no? Creo, como usted decía. Pues yo la edición que tengo, uno de ellos, es del 85. Ah, bueno, quizá es otro, o eso lo está reimpreso, no sé. Una de las Y dos. hay otros, por ejemplo, que sacó la UNAM, un par de, son 2 libros, ¿no? Documentos de esa época, o sea, hay bastantes, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que es muy complicado de interpretación, porque
todo. O sea, de alguna forma coinciden y en otros puntos se separan, ¿no? Ujú. O sea, Sí. ese era para mí ese es el gran objetivo, porque es a lo que yo llegué después de poner a estudiar eso bastante, y era que en realidad agarramos y decimos muy a secas independencia, pero en realidad son distintas lecturas de ellos, ¿no? Pero Sí. el mérito se lo cargamos, es muy raro, se lo cargamos siempre a la insurgencia y la insurgencia no la acabó, ¿no? Lo que pasa es ¿Verdad? que gana un proyecto que no les gusta, gana un proyecto que no les muy afín a mucha gente, ¿no? Que es el del Plan de Iguala, el de Iturbide. Pero al final, en términos políticos, fue el más eficiente, fue el que acabó en menos de un año todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene un mérito importantísimo, pero es menos popular, digamos, ¿no? Pero se parece mucho se acerca más al movimiento del 808 porque parten más que de la guerra, de necesitar la guerra contra los españoles, parte más de la evolución de Nueva España, ¿no? Y el mismo texto lo dice, ¿no? Ya Nueva España ya tiene la madurez para el gobierno, ¿no? Y buscan separarse sin pleito con la monarquía. Incluso le proponen a Fernando VII ser monarca si quiere, pero ya de un reino independiente y no quiere. Ese es otro problema. Fernando VII, la verdad es que se metió el pie solo de muchas maneras, ¿no? Yo lo que creo, no sé si al final estarán o no de acuerdo, eh, que creo que hubo una serie de estrategias muy mal tomadas por parte de España en ese momento, tanto por monarquía como por Cortes de Cádiz, que en realidad simplemente aceleraron, más de medio retardaron el proceso que ya iba hacia adelante, porque creo que bastaba con distribución de empleos, ¿no? O sea, y sí lo creo realmente, ¿no? Si España hubiera repartido, no sé, se me ocurre, imagínense, un virrey, bueno, un virrey era de lujo, ¿no? Más cargos importantes en la milicia, en la universidad, en la iglesia y demás. A los criollos, probablemente el proceso hubiera sido muy distinto, ¿eh? Hubiera acabado siendo una independencia negociada o algo parecido. Yo siento que hubiera acabado más como lo que pasó con Inglaterra en la Commonwealth, ¿no? Pues España ¿Con hizo quién, todo perdón? para perder, ¿no? Sí, ¿Con qué dijo al Santiago, final? pues. Sí, Andrés y luego Santiago, por favor. No, no, solo quería escuchar lo que dijo al final, que se cortó un poco. Lo que hubiera pasado es que hubieran acabado más como una especie de Commonwealth hispánica, así como existe la Commonwealth inglesa. Ah, sí, sí, sí. De hecho, creo que eso Pero estuvo, es algo muy interesante el ver que incluso ya en 1813 lo planteaba Teresa de Mier, ¿no? Muy involucrado ideológicamente, pero es una conclusión que al final parece ser cierta historiográficamente. Pero sí, ya, pero el problema es que España hizo todo parece que España hizo pues todo no, por perder por América. resistirse, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo todo, ¿no? Pues no supo, no leyó bien a los que le avisaron, ¿no? Si le hubieran escuchado, por ejemplo, a Keipo, le hubieran dicho, ok, pues imagínense, ok, nombra un virrey criollo, punto, ¿no? Y eso va a mantener los lazos. Algo, hicieron todo mal. Pero bueno, Santiago, por favor. Creo que que lo que menciona sobre que España movió mal sus cartas y por eso fue que sucedió todo esto de esta manera, es muy factible porque se vio demostrado que el movimiento insurgente fue derrotado, porque fue derrotado y ya en la etapa de Rapidísimo. resistencia ya Y estaba rápido, muriendo, ¿eh? sí, estaba muriendo, ya había perdido básicamente hasta que son los criollos que se movilizan y firman el pacto de Iguala, el plan de Iguala y Sí. ya entran a la capital, ¿no? Creo que sí es muy, muy importante cómo realmente son los que tenían las tierras, el poder y cuando lo empezaron a usar fue que la balanza se movió hacia su lado. Y no sé si podríamos también ver como si a Miguel Hidalgo fuera como una herramienta que le sirvió más a los criollos que a los propios indígenas. Mira, le sirvió posteriormente como símbolo de un movimiento, ¿no? En la práctica, yo creo que militarmente fue un desastre, ¿eh? O sea, no, o sea, pero eso no, o sea, eso no es que lo invente yo a la mala, ¿no? Por ejemplo, Alamán, que lo que criticaba tanto Hidalgo al mismo tiempo respetaba mucho a Morelos, ¿no? Yo creo que era mucho más interesante como militar Morelos, ¿no? Eh, pero a él lo atrapan por sostener al Congreso. Entonces, les digo, es que fueron mucho tiempo de conflicto y eso lo que hace es que al final cambien muchas cosas en la marcha. Pero sí es, o sea, en realidad, o sea, si lo piensan,
el problema viene de los puestos, ¿no? De los cargos. O sea, si efectivamente, digo, España hubiera agarrado y hubiera dicho, ok, vamos a cederles cargos, de dirigencia ahora sí que a condición de realmente guardar fidelidad, hubieran tenido, no hubiera, sí creo que tarde o temprano hubiera habido una independencia del país, pero hubiera sido una diferente, ¿no? Lo que sé es que hay muy mala lectura de lo que está pasando aquí por parte de la monarquía. Eso es lo que sucede, me parece, ¿no? Pero eso sí, Incluso, sí, dime, sí, Santiago. perdón por interrumpirlo. Solo quería decir que incluso hasta podríamos pensar que este movimiento les fue peor a los indígenas, con llegando a su culminación, por ejemplo, en el porfiriato, podríamos pensar que podrían haber vivido mejor en el virreinato que en el porfiriato. Con el liberalismo les va muy mal. Porque acuérdate, y les va mal desde Juárez, ¿eh? No, nomás no crean que en el Porfiriato específicamente, porque hay un problema gravísimo, de hecho es parte de lo que vamos a empezar a ver desde la sesión que viene, ¿no? Porque los liberales lo que tienen que hacer es, pues ya les toca administrar, y es un gran logro, o sea, si lo piensan, en realidad, yo les digo siempre esto, creo que me tienen un poco de loco, ¿no? Pero les digo, en realidad, los primeros mexicanos son los mexicanos en sentido estricto, son los que es la generación que dirige México a partir de 1821. Porque, a ver, antes del 27 de septiembre de 1821 ya son criollos o mestizos, había mucha variedad de castas en Nueva España, ¿no? Pero son los criollos finalmente, ¿no? Y después, ya que empieza a crearse constitucionalmente, el tema constitucional y de cámaras y demás es muy interesante, que es donde realmente se le empieza a dar forma a lo que va a ser el país. Eh, ahí es donde realmente se vuelve bien complicado, ¿no? Están los grandes debates de liberales y lo que después va a acabar siendo conservadores, pero es un trabajo titánico. Mira, yo les hago pues, como para que se den una idea. A ustedes seguramente no les tocó, pero a mí sí me tocó el cambio del 2000 de la presidencia cuando la que pierde el PRI, que afortunadamente no ha regresado, ¿no? Pero ustedes piensen en un periodo de 70 años de gobierno del mismo partido y cómo a lo largo de cuántos han pasado desde 2000 ahorita, 22 años, ¿no? En 22 años nada más no se ha acabado de poder quitar toda la estructura política que dejó el prisma, ¿sí? No, sigue ahí y la están usando los nuevos partidos. Sí, o sea, imagínense eso con 300 años. O sea, el construir un país, fíjense, porque aparte el experimento era estaba de lo más loco, lo que querían hacer. Quieren hacer un país liberal en un país que era yo no le di colonia, porque no funciona, era un virreinato, finalmente, ¿no? Eh, pero quieren construir un país liberal en un país que era muy distinto a eso, o sea, en un país católico, con estructuras corporativistas, ¿no? Tradicionalistas, o sea, con un montón de cosas que son bien distintas al liberalismo. Entonces, se me hace que los choques de siglos son perfectamente naturales y, por ejemplo, lo que dice el caso de cómo están los indígenas es que les va peor, porque, a ver, las leyes de Indias les dan un cierto, sé que no suena muy tonto, ¿no? Pero en términos legales lo era, ¿no? Un cierto estatus privilegiado, porque tenían opción a tener esta cuestión de los pueblos, otra la palabra antes, ¿no? De los pueblos de indios, tenían una legislación específica y demás, ¿no? Incluso, por ejemplo, no eran juzgados por la Inquisición, cosa muy importante, ¿no? Eh, pero la entrada del liberalismo lo que hace, porque es una cuestión económica también, es al volver a todos ciudadanos y quitar el corporativismo, decreta que todas sus posiciones, quiere apropiarse de todo lo que consideraban en manos de reyes muertos, de manos muertos. Y en ese intento de quitarle básicamente a la iglesia las propiedades para activar la economía, lo que hacen es también echarse de paso a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces les va muy mal, les va peor con el liberalismo, de hecho, ¿no? Esa apreciación es muy cierta, Santiago, ¿no? Andrés, por favor. Sí, 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 como ya mencionado usted, son estas reformas las que perjudican finalmente al campesinado y a los ejidos. Pero lo que quería decir era justo que al final los más estultos parecen ser los revolucionarios, ¿no? Que aquellos que intentan implantar ideas, eh,
modernas o como quieran verlas, pero ignorando con una intención muy histórica, ¿no? Y quizá por eso mismo acrítica, porque justo son las posiciones que se basan en el derecho indiano, en el antiguo régimen, las que al final originan los cambios y la búsqueda brusca por una transformación solo lleva a muchas penurias hasta que finalmente se estabiliza, ¿no? Que es lo que pasa con cada uno de los periodos históricos de este país, como el de muchos otros. Bueno, pues es que el siglo XIX es un siglo catastrófico en un sentido para México, Sí, sí. ¿no? O sea, es un siglo importantísimo porque nace el país como entidad independiente, pero al mismo tiempo se cae toda la ilusión de los crees de que va a ser una gran potencia rápido. Es un siglo muy duro para el país, ¿no? O sea, en realidad sí es milagroso que se haya mantenido. Digo, simplemente con la guerra con Estados Unidos está la prueba, ¿no? Que fue más, no se siguieron con el resto del país porque había oposición en el propio Estados Unidos para ello, ¿no? Y oposición, curiosamente, de los republicanos, no de los demócratas, ¿no? Pero bueno, digo, vamos a entrar a esa fase ahorita. Por eso, digo, le expliqué medio lo que se puede en un par de clases de temas. Complicadísimo eso de la dependencia de México. Me van a decir que es muy de historia. No, porque es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? O sea, en realidad, lo que atestigua el principio de esta época del siglo XIX es como ya la puesta en marcha, con un montón de problemas y conflictos de las ideas políticas de la época, ¿no? De la parte filosófica llevada a práctica, ¿no? Y otra recuperación, digamos así, dándole vidas al lobo, ¿no? Aunque la posición de Miguel Hidalgo no, no aguanta ningún análisis estratégico o militar, me gusta mucho el enfoque, como está dentro del libro, ¿no? El de Gireas, que da la Sí, doctora Rovira al final de Miguel Hidalgo como al final un rebelde intelectual, ¿no? Es esta recuperación del agustianismo, ¿cómo se olvida siempre el istmo? Pero la posición de agustiniana nuevamente frente a la escolástica, y al final como eso rejuvenece intelectualmente, la, recuperando Pedro Lombardo. La verdad es que no es tan original, porque Pedro Lombardo durante siglos estuvo antes de Santo Tomás y la posición de Francisco Vitoria, pero es como ignorando el periodo salamantino, vuelve a la carga el agusticianismo, ¿no? Entonces, pero ellos no querían ser originales, esa es sí, la sí, diferencia. eso es cierto, Eso pero no les bueno, por ahí se preocupa. puede ver un poco mejor a Miguel Hidalgo sin Pues sus pues algo propicios tiene todo este militares. tema de la teología positiva y demás también, ¿no? Pero bueno, mira, ella era como muy de la línea Hidalgo. Entonces, ahí es donde tuvimos algún pleitillo cuando estaba haciendo, porque yo me metí a todo eso más por el tema de doctorado que fue conservadurismo, entonces me tocó tener algunas diferencias de interpretación en ese momento, ¿no? Pero como le llevaba todo como ella, sí, pero era muy tiene que estar probado, y yo le decía, está en documento, ¿qué dice? ¿No? O sea, era así de, no estoy mintiendo. Entonces, era divertido Sin duda, sí, debatir a estoy de acuerdo. veces, ¿no? Se extraña esa cosa, era una persona muy genial, ¿no? Pero bueno, Doctor, y una última cosa ya para las próximas clases, porque veo que el temario está dedicado al liberalismo y al conservadurismo, y creo que es necesario acá entonces plantear esta discusión que ya había recuperado Josefina Zoraida Vázquez, ¿no? Sobre si al final el principio de la República Mexicana hay que tratarlo más que como un liberalismo con conservadurismo, más por la línea del federalismo absolutismo, ¿no? Sí, o que es esta atención más a a la posición de Teresa de Mier, justo, o no es más que, bien por una centralización. es que va a variar, digo, ahí ya vas a meternos en un tema difícil, otro más difícil, porque Sí, sí, es sí. que hay que ver es que es muy marcado en qué momento, ¿no? Porque, a ver, ahorita llegamos al 21, ¿no? Luego les puedo pasar los documentos para que vean bien todo lo que Ujú. les expliqué, se los paso con todo gusto si quieren.